Muy buenas tardes y bienvenidos a la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 29. A través de negras nubes, muy oscuras de temor, alumbrando toda sombra con un claro resplandor, irradiando alegría con poder y con verdad, viene la Christian Science, pena y males a sanar. Hymn number 29. Leeré de las Escrituras. Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos juntos, primero en silencio y luego en voz alta el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual que se encuentra en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así, y luego de esa oración que cubre todas las necesidades humanas, permítanme dar aquí lo que entiendo que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación,
sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos ahora el himno número 17. Sed firmes siempre en la verdad, pues cerca Dios está. Con el lucero matinal la noche cesará. Al enemigo no temáis, no tiene ya poder. El príncipe de paz venció, el príncipe del mal. Hymn number 17. Sed firmes siempre en la verdad, pues cerca Dios está. Con el lucero matinal la noche cesará. Al enemigo no temáis, no tiene ya poder. El príncipe de paz venció al príncipe del mal. El mensajero del Señor a todos sanará. La voz de triunfo los sonó, la ciencia vuestra es. Esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Celebramos nuestros servicios dominicales a las 12 del mediodía y nuestras reuniones de testimonio de los miércoles a las 6:30 de la noche. En nuestra reunión de testimonio se incluyen cantos de himnos, lecturas de la Biblia y del libro de texto de la ciencia cristiana. Y es una oportunidad de escuchar testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. Tenemos también servicios en inglés los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos nuestros servicios se llevan a cabo aquí en nuestra sede del 583 Park Avenue en la ciudad de Nueva York. Todos son invitados a acompañarnos. También pueden hacerlos en línea en nuestra website thirdchurchnyc.com. La tercera iglesia ofrece también nuestras clases de la escuela dominical presenciales y en línea para niños y adolescentes. En ellas, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama y cómo nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenden sobre los personajes y lecciones bíblicas y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíanos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc. Les invitamos a escuchar los sábados a las 9 de la mañana el programa radial El Heraldo de la Ciencia Cristiana por la emisora Radio Guado 1280. También pueden escuchar nuestras charlas y lecturas en nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. Invitamos a todos los estudiantes sinceros de la ciencia cristiana a unirse a nosotros en nuestra misión sanadora. Para más información sobre cómo hacerse miembro de nuestra iglesia, pregunte a un acomodador después del servicio o envíenos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. El solo se titula Alimenta a mis ovejas.
lo cruel herirás, de su sueño al mundo habrás tú de despertar, extranjero en playa hostil, lucho con afán, por la puerta entró al fin y me aceptarás. En el triunfo dolor o en la oscuridad, guía tu rebaño hacia ti, Señor. Sana el alma y danos pan hasta ver la luz. Blancos tus corderos van tras de ti, pastor. Blancos tus corderos van tras de ti, pastor. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Ahora leeremos textos bíblicos y sus pasajes correspondientes de nuestro libro de texto Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Estos constituyen nuestro sermón. Los escritos canónicos, junto con la palabra de nuestro libro de texto que corroboran y explican los textos bíblicos en su significado espiritual y aplicación a todas las épocas, pasadas, presentes y futuras, constituyen un sermón puro, inseparable de la verdad, no contaminado ni limitado por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy comienza en la página 54 de la edición de texto completo de la Christian Science. El tema es Ciencia Cristiana. El texto áureo es de Salmos. Líbrame pronto, tú eres mi Dios. La lectura alternada es de Lucas y Apocalipsis. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro a tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía el espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y él puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora leeré de la Biblia. Isaías.
Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, y aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Éxodo. Yo soy Jehová tu sanador. Ahora leeré pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La ciencia cristiana es la ley de la verdad, que sana a los enfermos sobre la base de la mente única, o Dios. Esta ciencia enseña al hombre que Dios es la única vida y que esta vida es la verdad y el amor. Que Dios ha de ser comprendido, adorado y demostrado. Que la verdad divina echa fuera el supuesto error y sana a los enfermos. Filemón. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Juan. Dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nuestro Maestro dijo: mas el Consolador os enseñará todas las cosas. Entiendo que el Consolador es la ciencia divina. En el año 1866 descubrí la ciencia del Cristo, o las leyes divinas de la vida, la verdad y el amor. Y nombré mi descubrimiento ciencia cristiana. Dios, mediante su gracia, me había estado preparando durante muchos años para la recepción de esta revelación final del principio divino, absoluto de la curación mental científica. Solo la ciencia cristiana, como la demostró Jesús, revela el principio divino y natural de la ciencia. Durante 3 años después de mi descubrimiento, busqué la solución de este problema de la curación mente. Escudriñé las Escrituras y leí poco de otras cosas. Me mantuve alejada de la sociedad y dediqué tiempo y energías al descubrimiento de una regla positiva. La búsqueda fue dulce, tranquila y animada por la esperanza, no egoísta ni deprimente. Yo sabía que el principio de esta acción mente armoniosa es Dios, y que las curaciones cristianas primitivas se producían por medio de una fe santa y enaltecedora. Pero tenía que conocer la ciencia de esta curación, y llegué a conclusiones absolutas mediante la revelación divina, la razón y la demostración. El testimonio de los sentidos materiales no es ni absoluto ni divino. Por lo tanto, yo me planto sin reserva en las enseñanzas de Jesús, de sus apóstoles, de los profetas y en el testimonio de la ciencia de la mente. Otros fundamentos no hay. Jeremías. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Salmos. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos.
Cantad a Jehová con la alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Lucas. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Levantándose ella al instante, les servía. Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, y cumple tu ministerio. La curación física de la ciencia cristiana resulta ahora, como en tiempos de Jesús, de la operación del principio divino, ante la cual el pecado y la enfermedad pierden su realidad en la conciencia humana y desaparecen tan natural y tan necesariamente como las tinieblas dan lugar a la luz y el pecado a la reforma. Decidir rápidamente cuál es el tratamiento adecuado para el error, ya sea que el error se manifieste en forma de enfermedad, pecado o muerte, es el primer paso hacia la destrucción del error. Nuestro maestro trataba el error por medio de la mente. Jamás exigió obediencia a las leyes de la naturaleza. Si por estas se requiere decir que son leyes de la materia, ni tampoco usó medicamentos. Hay una ley de Dios aplicable a la curación, y es una ley espiritual en vez de material. Mi primer descubrimiento respecto a la práctica de mis alumnos fue este. Si el alumno llamaba silenciosamente la enfermedad por el nombre, cuando argumentaba contra ella, por regla general el cuerpo respondía más rápidamente, tal como una persona responde con más prontitud cuando se pronuncia su nombre. Pero esto era porque el alumno no estaba perfectamente en consonancia con la ciencia divina y necesitaba los argumentos de la verdad como recordatorios. Si el espíritu o el poder del amor divino dan testimonio de la verdad, este es el ultimátum, el modo científico, y la curación es instantánea. Recuerda que la letra y el argumento mental son solo auxiliares humanos para ayudar a poner el pensamiento en concordancia con el espíritu de la verdad y el amor que sana al enfermo y al pecador. Los rayos de la verdad infinita, cuando convergen en el foco de ideas, traen la luz instantáneamente. Mientras que 1000 años de doctrinas, hipótesis y bajas conjeturas humanas no emiten tal fulgor. Mateo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Salmos. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor.
No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Lucas. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Jesús demostró el poder de la ciencia cristiana para sanar mentes y cuerpos mortales. El principio de la metafísica divina es Dios. La práctica de la metafísica divina es la utilización del poder de la verdad sobre el error. Sus reglas demuestran su ciencia. El médico se pone de acuerdo con su adversario pronto, pero bajo diferentes términos que el metafísico. Pues el médico que recurre a la materia se pone de acuerdo con la enfermedad, mientras que el metafísico se pone de acuerdo solo con la salud y desafía a la enfermedad. La ciencia cristiana trae al cuerpo la luz solar de la verdad, que vigoriza y purifica. La ciencia cristiana obra como un alterante, neutralizando el error con la verdad. Cambia las secreciones, expulsa humores, disuelve temores, relaja músculos rígidos y restaura la salud a huesos cariados. El efecto de esta ciencia es inducir la mente humana a un cambio de base, sobre la cual puede ceder la armonía de la mente divina. Se llega a una conclusión lógica y científica solo mediante el conocimiento de que no hay dos bases del ser, la materia y la mente, sino una sola, la mente. No permitas que ninguna pretensión de pecado o de enfermedad crezca en el pensamiento. Deséchala con la firme convicción de que es ilegítima. Porque sabes que Dios no es el autor de la enfermedad, así como Él no lo es del pecado. No tienes ninguna ley de Dios que apoye la necesidad del pecado o de la enfermedad, sino que tienes autoridad divina para negar esa necesidad y sanar a los enfermos. Salmos. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Isaías. No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Lucas. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta,
vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vence con el bien el mal. Una vez Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Suponiendo que esta pregunta la ocasionaba solo el contacto físico, sus discípulos respondieron: la multitud te aprieta. Jesús sabía lo que otros no, que no era la materia, sino la mente mortal cuyo toque pedía ayuda. Al reiterar su pregunta, le respondió la fe de una mujer enferma. La percepción inmediata que él tuvo de esta llamada mental ilustró su espiritualidad. La palabra tierna y el aliento cristiano que se da al inválido, la compasiva paciencia con sus temores y la eliminación de los mismos son mejores que hecatombes de copiosas teorías, discursos estereotipados y plagiados y la limosna de argumentos que no son sino otras tantas parodias de la ciencia cristiana legítima, que arde de amor divino. Si el científico cristiano no llega a su paciente por medio del amor divino, la obra sanadora se efectuará en una sola visita y la enfermedad se desvanecerá en su nada original, como el rocío ante el sol de la mañana. La práctica científica y cristiana comienza con la nota tónica de la armonía de Cristo: no temáis. Enfrenta las etapas incipientes de la enfermedad con una oposición mental tan poderosa como la que emplearía un legislador para impedir la aprobación de una ley inhumana. Elévate en la fuerza consciente del Espíritu de la verdad para derribar los argumentos de la mente mortal, alias materia, que se alinean contra la supremacía del Espíritu. Borra las imágenes del pensamiento mortal y sus creencias en la enfermedad y el pecado. Entonces, cuando seas entregado al juicio de la verdad, Cristo, el juez, dirá: estás sano. En lugar de una ciega y calma sumisión a las etapas incipientes o avanzadas de la enfermedad, levántate en rebelión contra ellas. La verdad es un alternante para el organismo entero y puede sanarlo completamente. Hoy en día casi no hay ciudad, pueblo o aldea donde no se encuentren testigos y monumentos vivientes a la virtud y al poder de la verdad, tal como se aplican en este sistema cristiano de sanar la enfermedad. Juan: dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean. Mateo: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Lucas. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Salmos. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Cristo es la verdad ideal, que viene a sanar la enfermedad y el pecado por medio de la ciencia cristiana y atribuye todo el poder a Dios. Nuestro Maestro enseñó a sus discípulos una breve oración, que llamamos en su honor la oración del Señor, el Padre Nuestro. Nuestro Maestro dijo: «Vosotros pues oraréis así». Y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Solo a medida que nos elevamos por encima de toda sensación material y de todo pecado, podemos alcanzar la aspiración celestial y la conciencia espiritual que están dedicadas en la oración del Señor, el Padre Nuestro, y que sanan instantáneamente a los enfermos. Son coherentes quienes, velando y orando, pueden correr y no cansarse, caminar y no fatigarse, quienes logran el bien rápidamente y mantienen su posición, o lo alcanzan lentamente y no se rinden al desaliento. Pregunta: ¿cómo puede progresar más rápido en la comprensión de la ciencia cristiana? Respuesta: estudia a fondo la letra y embebe el espíritu. Adhiérete al principio divino de la ciencia cristiana y sigue los mandatos de Dios, morando firmemente en la sabiduría, la verdad y el amor. Apocalipsis. He aquí una puerta abierta en el cielo, y al instante yo estaba en el Espíritu. Corintios. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Toma conciencia por un solo momento de que la vida y la inteligencia son puramente espirituales. Ni están en la materia ni son de ella. Y el cuerpo, entonces, no proferirá ninguna queja. Algunas personas asimilan la verdad más fácilmente que otras. Pero cualquier estudiante que se adhiere a las reglas divinas de la ciencia cristiana y embebe el Espíritu de Cristo, puede demostrar la ciencia cristiana, echar fuera el error, sanar a los enfermos y añadir continuamente a su caudal de comprensión espiritual potencia, iluminación y éxito. El tiempo para la reaparición de la curación divina es a través de todos los tiempos. Y quien quiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina, bebe de la copa del Cristo ahora y es dotado del Espíritu y del poder de la curación cristiana. Durante la colección en la iglesia se pueden hacer contribuciones en línea a través de nuestro sitio web, thirdchurchnyc.com.
Cantemos ahora el himno número 221. Las obras del Maestro podemos comprender, revelan su importancia en hermandad y amor. Del Cristo es la ciencia que explica su poder. Si lo obedecemos, del mal nos librará. Hymn 221. Las obras del Maestro podemos comprender, revelan su importancia en hermandad y amor. De Cristo es la ciencia que explica su poder. Si le obedecemos, del mal nos librará. La eternidad de Cristo, amado del Señor, le da con su presencia ternura al corazón. Es Dios el Padre, Madre, que el hombre expresa hoy. La ciencia lo revela, bendito en perfección. La ciencia es mensaje que Dios al mundo dio, revelación que libra con su verdad y amor. Dios reina en nosotros, nos muestra su poder. El hombre su idea al alma conoció. Leeré ahora la Declaración Científica del Ser por Mary Baker Eddy. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal, la materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno, la materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Ahora leeré la escritura correlativa de la primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén.